Hola, ens diem Oriol, Wassim, Lluc i Juan i venim a fer una entrevista del projecte Perfils. Com et dius? Hola, mi nombre es Alex y bueno, aquí muchas gracias por la invitación que nos han hecho y bueno, espero que pasemos un rato bien agradable. Y bueno, ¿dónde naciste? ¿Cuán vas nació? Yo nací en Colombia, en una ciudad intermedia al sur, se llama Neiva. Colombia está distribuido por departamentos y son 32. De esos 32 departamentos hay uno que se llama Huila y la capital del Huila es Neiva. Ahí nací yo, tengo 38 años y siempre viví en esa misma ciudad. ¿Y cómo era la convivencia por ahí? En Neiva, pensar que Neiva es una ciudad intermedia, no es muy grande, tipo Medellín, Bogotá, ¿no? Pero tampoco es muy pequeña. Creo que el tema, la forma de ser de las personas va muy relacionadas también como con el ambiente, con el clima, con la temperatura que se vive allí, ¿no? Creo yo que no es lo mismo encontrar una persona de tierra fría, porque en Colombia solamente es frío, caliente y ya está, no hay estaciones. Entonces no es lo mismo encontrar una persona de una ciudad como Bogotá, que eso es frío, que son más reservados, mientras que nosotros los de tierra caliente somos más amigables, más fraternos, más allegados con los amigos. Entonces Neiva es una ciudad, por ser pequeña, es muy fácil encontrarse con las personas muy a menudo y también muy amables, muy simpáticos, muy empáticos. En Colombia, en mi ciudad y creo que en general, tú puedes llegar allí a la ciudad y decir, perdona Juan, es que no sé dónde queda el ayuntamiento, tú me puedes indicar o tú me lo dices a mí. Yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y me voy contigo hasta el ayuntamiento y te dejo en la puerta del ayuntamiento. O sea, es una amabilidad tan grande que son cosas agradables y muy positivas de mi tierra. ¿Y tu etapa por el colegio cómo fue? Mi etapa por el colegio. A ver, trato de contextualizar un poco porque es muy diferente aquí. En Colombia en mi época se estudiaba un año de preescolar y allí el año inicia en enero y termina en diciembre. No es como aquí. Y hay un año de preescolar, ahora han cambiado un poco. La primaria de primero a quinto y la secundaria, que es lo previo a la universidad, va de sexto a grado undécimo o a 11. Entonces está de sexto a undécimo. Debido a que mi padre fue militar, vivíamos al inicio de mi vida, fue así como en muchos lugares, ¿no? Debido a que él lo iban desplazando de una ciudad a otra. Y entonces estudié mi preescolar, lo estudié en un pueblo también del departamento del Huila, que se llama Garzón. Allí estudié mi preescolar, luego fuimos a Neiva, estudié como en 3 escuelas, no porque fuera mal estudiante, sino porque vivíamos aquí, pues buscamos la escuela cercana. Nos íbamos a vivir allí, pues nos buscamos la escuela cercana, porque siempre vivimos de alquiler. Por lo tanto, no había como una estabilidad dentro de la misma ciudad, es decir, aquí vivimos siempre y no, estudiamos en diferentes lugares. Hay una etapa en mi vida que se la he contado a Juan, que me enorgullece mucho, es mi infancia. En Colombia, para nadie es un secreto la pobreza que hay. Y hay algo que se llama asentamientos. Asentamientos son como las personas que no tienen casa, pues se reúnen 10, 20, 30, 100 familias y se van a un lugar que está vacío y construyen casas en madera o en barro y todo lo que tiene que ver con el saneamiento básico del alcantarillado, del agua, todo esto, pues se los soluciona. Nos buscamos la vida. Pues yo viví unos años en un lugar de estos. Viví unos años en un lugar de esto, calles de tierra. Muchas veces las aguas negras o las aguas sucias iban corriendo por el lado de la calle por donde uno mismo iba caminando, ¿sí? Y me enorgullece porque fue mi origen. Fue mi origen y
y saber que lo que día tras día hemos logrado en casa, pues me da mucho orgullo saber que no me quedé allí, sino que hemos ido avanzando, ¿no? Y cuando terminaste la secundaria, ¿qué estudiaste? Terminé la secundaria en el 2003. Grado 11 lo terminé. En Colombia hay unas pruebas que le llaman ICFES, que todos los estudiantes del último grado tenemos que presentar esas pruebas de estado y dependiendo de la calificación, tú puedes entrar a la universidad pública. Si no tienes unas buenas calificaciones en esas notas, pues o vuelves y las presentas luego o te vas para una universidad privada. Por lo general el estudiante del colegio público pues no tiene dinero para pagar una privada, ¿ya? Entonces mi anhelo siempre fue como que estudiar medicina, me gustaba mucho el tema de la medicina, pero estaba muy relacionado con el deporte. Yo desde los 5 años relacionado con el fútbol. Dije, bueno, si no estudio medicina, pues estudiaré algo que tenga que ver con el deporte. Pues en el 2005, terminé el colegio en el 2003, en el 2005 fui a la universidad, me inscribí para estudiar licenciatura en educación física, para ser maestro de educación física. Dije, hago 3-4 semestres de la universidad de educación física, me paso para medicina y ya está. Pero resulta que cuando me llegó el momento, el 4º semestre, de pasarme a medicina, dije no, me enamoré de la carrera y ahí me quedé y la terminé. Terminé en el 2010 la carrera de educación física y bueno, me gradué como licenciado en educación física. ¿Y cómo fue tus inicios en el trabajo? Mis inicios en el trabajo, difícil porque empezando cuando tú sales de la universidad, en Colombia por lo menos, te piden experiencia para contratarte. ¿Y tú qué experiencia puedes tener más allá de una práctica, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue buscar con la alcaldía de Neiva, que es como el ayuntamiento, pues un contrato para hacer actividad física con los chicos que estudiaban en el colegio en la mañana, pues en la tarde eran como actividades complementarias y tuve un contrato para trabajar con ellos. Luego me contrataron en un colegio privado también. Estuve trabajando 2 años en un colegio privado. Allí como maestro de educación física. El primero como entrenador de atletismo, luego como maestro de educación física. Luego, con la misma alcaldía, me dieron un contrato para hacer actividad física con personas que eran habitantes de calle, personas que estaban en el consumo de la droga. No sé si lo saben, pero en Colombia está el tema de la mendicidad. Son personas que viven en la calle, que consumen droga, que no tienen una casa, sino que todo el día están en la calle y están consumiendo drogas todo el tiempo. Pues la persona que se quería resocializar llegaba al lugar donde nosotros estamos. Teníamos un equipo de trabajo con psicólogas, con trabajadora social, médicos, estaba yo como educador físico. Hacíamos un equipo y la persona que llegaba y decía quiero cambiar, no quiero estar más en la calle consumiendo droga, pues empezaba el proceso. Y la parte que yo hacía era la desintoxicación, que sacara todo esas sustancias que dejaba el consumo de droga, pero por medio de actividad física. Entonces les daba fuerte al tema de la educación física con ellos, corríamos, hacíamos ejercicios, actividades de fuerza. Fueron 2 años muy bonitas. Aprendí mucho, y muchas historias de vida también de allí ellos. Y al llegar aquí a España, ¿cómo fue tu vida? Al llegar aquí, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque cuando llegamos, para empezar, no tenemos un documento que nos identifique como residentes legales de este país. Entonces, al no ser residentes, entre comillas, no existimos para el Estado. Y al no existir para el Estado, pues hay muchas cosas que no podemos hacer. Nos garantizan lo que tiene que ver con los derechos humanos, que es la salud y la educación. Pero de ahí para allá, como un término muy popular, espabilen. Búsquense la vida y resuelvan de alguna manera, o devuélvanse para su país, no nos dan otra opción. Entonces al llegar, les contaba antes que había llegado a Puigcerdá, y allí
pues empecé a trabajar en construcción, como ayudante de construcción. Teníamos que ir a la nieve, en pleno invierno, esa nieve altísima por los lados de Francia, mucho frío, y así teníamos que ir a trabajar, también en pintura. Mi esposa iba a hacer limpieza en los chalets, ahí en Francia. Entonces era más o menos eso lo que nosotros podíamos hacer para reunir fondos para la manutención aquí en España. ¿Y te costó mucho conseguir trabajo? En esta zona no mucho. Bueno, no fue fácil, no fue que dijéramos yo llegué hoy, ya mañana iba a trabajar, no. Pero sí tocó buscar, hablar con una persona, esta persona me contactará con otro, este otro allí, aquí, allá. Trabajé con una persona 2 semanas y al final me pagó solo 3 días. Fueron 2 semanas trabajadas y de esas 3 semanas, 2 semanas solamente me pagó 3 días. Y afortunadamente, pues como que en esos días nos ayudaba mucho que habíamos traído unos ahorros. En Colombia vendimos absolutamente todo para venirnos. Todo, absolutamente todo. Allí tenemos una casa, pero para venirnos pues teníamos todo, ¿no? El televisor, la nevera, todo. Allí se anda mucho en moto. Mi esposa tenía moto, yo tenía moto, la vendimos todo, absolutamente todo. La casa quedó totalmente vacía para reunir dinero y podernos venir. Y bueno, pues ese dinero los primeros días nos ayudó mucho para cuando no teníamos así mucho trabajo, pues los ahorros nos ayudaban para lo que necesitábamos diario. ¿Tú cómo definirías Colombia? Colombia, si no tuviéramos los problemas sociopolíticos que tenemos hace muchos años, sería un paraíso. Es un paraíso, pero es un paraíso en el cual difícilmente se puede vivir con tranquilidad, ¿ya? Porque socioeconómico y sociopolíticamente hay muchas cosas que ocurren día a día relacionados con el narcotráfico, relacionado con las guerrillas, relacionado con los intereses políticos de unos cuantos que han hecho que el país hoy esté cruzando por una crisis muy fuerte. Pero Colombia, pensar que en Colombia tú te encuentras con montañas, con nevados, con desiertos, con ríos largos, ríos caudalosos, con selva, con bosques, con frío, con calor, con playas espectaculares, que a lo mejor estén en otro lugar. A lo mejor si queremos buscar montañas con nieve, pues vamos a los Pirineos, ¿no? Y si queremos encontrar un mar y así bien bonito, una playa, pues vamos que a Mallorca o tal vez a Filipinas y así, ¿no? Pero piensa que todo esto está reunido todo en un solo lugar y es Colombia. Colombia tiene muchas cosas. Además, como somos diferentes regiones, tú te encuentras, yo soy colombiano, pero bueno, cuando a una persona le hablan de un colombiano, creen que todos hablamos paisa. ¿Por qué? Porque en las series de Netflix todos hablan paisa, pero resulta que no. Los que hablan así paisa son los de la región de Medellín y por ahí cerquita, donde yo estoy más al sur. Hablamos un poco diferente, los de Bogotá hablan diferente, los del Valle hablan diferente, los de Santander hablan diferente, los de Nariño hablan diferente, ¿sí? Mantenemos todavía algunas culturas indígenas como los guayú, ¿sí? Como se me escapa ahora los que están en el Cauca, que son culturas indígenas que mantienen todas sus costumbres, que mantienen su dialecto, su idioma de hace muchísimos años. Entonces es un país culturalmente riquísimo, en fauna y flora incomparable. La relación con la gente, lo que yo decía ahora, tú te encuentras con alguien que nunca lo has visto y te puedes sentar a conversar y tomarte un café por horas y hablar de todo. Pero es que se conocían de antes, no. Simplemente nos sentamos a conversar. ¿Por qué? Porque el colombiano es dado a hablar. No sé si lo han notado ahora conmigo. que nos gusta hablar mucho. Nos gusta hablar mucho, entablar una relación, entablar una amistad
conversar de todo, arreglar el país y al final pues sigue igual porque solamente se conversa, ¿no? ¿Y por qué decidiste venir aquí? ¿Por qué decidimos viajar? Ya lo dije antes, fueron muchas las razones, muchas razones familiares, razones, una razón social, y es que en mi país ya no se puede llevar el móvil ni en un bolsillo, ni mucho menos hablando, porque es muy fácil que te lo quiten, que te lo roben, ¿sí? Y si no te lo roban, pues te amenazan o con un cuchillo o con un arma, y tú tienes que entregarlo. Difícilmente puedes ya andar en moto. Hoy día las motos van con seguridad, con cámaras, con, ¿cómo se llama esto de GPS? Por ubicación satelital. ¿Por qué? Porque tú puedes ir en la moto y paras en un semáforo y cuando te das cuenta hay aquí, aquí, allí, bájate de la moto y te la llevan y tú, si dices algo, pues te disparan. ¿Ya? Entonces ese problema social por delincuencia está supremamente fuerte. El tema económico, el tema de la salud, ¿sí? El tema no es muy fácil encontrar trabajo allí. Entonces, gracias a Dios, yo tuve un trabajo. Yo había estado, en el 2015 empecé a trabajar con el sector oficial en Colombia, con el gobierno, con el Estado, me contrató para trabajar en un colegio público. Y empecé en el 2015 hasta el 2021 y yo no tenía problema porque allí perfectamente me podría jubilar, me podría pensionar. Allí en Colombia tú ganas un dinero base, un salario, pero luego si vas estudiando tienes las posibilidades de ganar un poco más. Y antes de venir yo estaba haciendo un máster también en educación, lo terminé pensando en que ese máster me ayudaba a mejorar un poco mis ingresos. Pero en la zona donde yo trabajaba había influencia guerrillera, porque era un colegio, piensa tú que era un colegio de payeses, ¿sí? Y era muy fácil llegar a la institución en la mañana y un estudiante cualquiera decía, profe, saludos te enviaron de arriba. Y ese saludos te enviaron de arriba, ya sabíamos de quién era el saludo, era de las guerrillas. Nos enviaban a decir eso, que lo recordáramos porque teníamos que sacar de nuestro salario algo que le llaman vacuna. Pues sacar dinero para darle a ellos porque la idea era que nosotros teníamos que apoyar la causa. ¿Cuál causa? La revolución, entre comillas. La revolución que ellos supuestamente quieren liberar a Colombia de una opresión, pero al final no se sabe actualmente quién oprime más al pueblo, si es la guerrilla o el Estado. Entonces, todas estas situaciones, ver que para mis hijos había una posibilidad de entrar mucho más fácil a un mundo globalizado, ¿sí? Que en Colombia. En Colombia difícilmente hay posibilidades de salir del país, ¿sí? Y mientras que aquí algo que me agrada es que tú tienes la posibilidad de hablar con un italiano, con un francés, con un portugués, con un inglés, con un asiático, con un latinoamericano, con un africano. Y esa interacción de culturas, ese intercambio cultural enriquece. En Colombia no. En Colombia difícilmente eso pasa. Ya encontrar un extranjero en Colombia es un hecho nacional histórico. ¿Y ahora aquí de qué trabajas? Actualmente trabajo en una empresa que está relacionada con las tiendas, con supermercados, y trabajo en el área logística. ¿Y nunca tuviste problemas de racismo? ¿Problemas de racismo? No. Cuando... yo soy muy curioso y antes de viajar quería saber con qué me iba a encontrar cuando iba a viajar. Y desafortunadamente lo digo porque cuando llegué me encontré con algo diferente. En un contexto nacional, en España, los catalanes no están muy bien referenciados, ¿sí? Culturalmente los tildan de algo
que en mi experiencia personal no lo son. En mi experiencia personal. No soy alguien, porque lo dice, a lo mejor tuvo que haber vivido alguna situación particular, desagradable que lo dice, pero el catalán, con lo poco que investigué, decían que era una persona muy cerrada, muy mezquina, no sé si me hago entender con la expresión mezquino, muy apartado, no le gusta interactuar, no es muy sociable, no es muy familiar, ¿sí? Y piensa que yo venía de un país donde tú te saludas con todos los que no conoces, te saludas, y llegar a un país donde, hey, quieto, tú allí, yo aquí, y sin confianza, pues era un poco como extraño. Pero cuando llego aquí, empecé a trabajar con personas catalanes y súper amables, me abrieron las puertas de su familia y de su casa. Me invitaron a su casa, me invitaron a comer, súper amables, muy buen trato. Las personas con las que yo trabajé allí en Puigcerdà, los jefes también catalanes, muy buen trato, muy amables. Nunca en ningún momento hubo, digamos, que explotación, que porque tú eres indocumentado y eres suramericano, entonces te voy a tratar. No. Muy buen trato, muy respetuosos, muy decentes. Yo sí donde siento que puede haber un poco de discriminación, más en el sistema, más en el sistema. Y cuando me refiero no en el trato de día a día, no lo he sentido y no lo he vivido en 3 años y unos días que he estado aquí. Creo que el sistema sí. Cuando tú llegas al CAP y te hablan en catalán desde el primer día y no te quieren hablar en castellano aún sabiendo que tú llevas 24 horas de haber pisado esta tierra, creo que eso es discriminación. Entiendo que estamos en el deber de ajustarnos a un contexto, de aprender el idioma, de aprender la cultura, de vivir sin querer cambiar la cultura, porque no es la idea. Pero sí es ser un poco más flexible. En la maestría o en el máster que yo hice en Colombia en educación, que es para la inclusión, que es para incluir al que está marginado, en muchas clases decíamos que no es el individuo el que se tiene que adaptar al contexto, es el contexto el que se tiene que adaptar al individuo. Es el contexto el que le tiene que brindar las herramientas a la persona para que esa persona pueda ser inmersa en el contexto, ¿ya? Entonces, no digo, porque Juan lo sabe, yo le digo, Juan, háblame en catalán porque yo quiero aprender catalán. Y donde estoy en el club de fútbol, voy diciendo algunas cosas, y cuando me hablan en catalán yo presto mucha atención y lo entiendo. Y no le estoy diciendo, hey, háblame en castellano y si no me habla en castellano no hablamos. No. Y cultural, yo pregunto, háblame sobre la guerra civil, háblame porque allí en Puigcerdà hay una plaza que se llama la Plaza Cabrinetti, y es porque es un general que luchó en contra de todo lo de la guerra civil, y lo investigué y me gusta averiguar mucho de dónde estoy viviendo. Como absolutamente todo lo que vosotros coméis. El fuet, el jamón, me encanta. El pan con tomate, me encanta todo esto, ¿sí? Y trato de sumergirme en la realidad de la que estoy ahora. Pero creo que el sistema a veces, y entiendo que es tratando de conservar las raíces, no perder lo que tienen, y está bien, pero sí es tratar de cambiar las formas de cómo quieren involucrarnos, que a veces terminan siendo un poco bruscas. Y si sabías por qué los catalanes eran así, ¿por qué no decidiste ir a otro lugar de España como Andalucía o Cantabria, así? Vale, primero que todo porque quien me recibía, que era un colombiano, el amigo mío que me invitó vivía aquí en Cataluña, por lo tanto yo no tenía otro lugar donde llegar, sí o sí tenía que llegar a Cataluña. Y además, pues soy un futbolero apasionado y Cataluña tiene al Barcelona. Y la pasión por el Barça me agrada muchísimo, y conocer el Camp Nou y toda esta historia, pues me llamaba muchísimo la atención.
Y lo relaciono esto de venir a Cataluña con el fútbol porque también hace parte de mi vida laboral, hace parte de mi profesión. Allí en Colombia, se los dije, que les comentaba ahora, yo trabajaba con el Estado en un colegio como maestro de educación física y en las tardes pues había conformado un club de fútbol. Entonces, en las mañanas era maestro de educación física en un instituto y en las tardes iba como entrenador de fútbol. Y esa era mi vida día a día allí. Cataluña, lo dije antes, yo investigué y además de esto, de saber que era la única persona que me recibía que vivía en Cataluña, pues también sabía que era la única comunidad que económicamente me podría ayudar un poco más comparado con otras, como Andalucía, que el salario mínimo era más bajo que en Cataluña, que en Madrid, que no hay no hay mucho trabajo y más bien la situación social no era muy diferente a la mía en mi país, ¿ya? Entonces, pensar en decir que me venía para Cataluña y luego me movía a otra comunidad, no. En Cataluña estamos y creo que aquí nos quedamos un buen tiempo. ¿Y tienes pensado dedicarte a lo que estudiaste? Sí, sí. Yo estudié, les voy a dar una frase colombiana. Cuando una persona se ha preparado, decimos que está más preparado que un kumis. Un kumis es un yogur que lleva mucho tiempo de preparación. Entonces, un comentario popular en Colombia cuando alguien ha estudiado mucho, dice, hey, tú estás más preparado que un kumis. Pues a mí me pasa lo del kumis. Me pasa lo del kumis porque, lo digo humildemente y tranquilamente, pues estudié lo de educación física, luego lo dije antes, estudié un máster en educación para la inclusión, donde nuestro trabajo final fue, tuvimos una mención laureada o una mención de honor, porque el trabajo de investigación pues tuvo muy buenos resultados, que lo que hicimos fue, allí en ese máster lo que hicimos fue diseñar un currículo para que un niño con síndrome de Down, que estaba en grado quinto, pudiera aprender a leer y a escribir y hacer las 4 operaciones matemáticas básicas. Y lo hicimos basado en el trabajo colaborativo. ¿Qué era el trabajo colaborativo? Pues decirle a la señora de la cafetería, a la señora de la limpieza, a los de conserjería, a los de la puerta, a los compañeros, al maestro, al psicólogo, al de español, al de matemáticas, al de inglés, todos vamos a trabajar uniendo esfuerzos para ayudar a este chico en ese objetivo. Hicimos ese trabajo durante un año y gracias a Dios fue un trabajo espectacular. Nos dieron mención de honor a mi compañero y a mí por este trabajo. Y luego, que una vez llegué aquí a Cataluña, pues hacía 10 años tenía en mi mente y en mi radar INEF de Barcelona, Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. ¿Por qué? Porque allí había un máster en entrenamiento deportivo. Hace 10 años lo había investigado, dónde lo podía estudiar en Europa, dónde puedo hacer esto que me gusta, y me salió en Google Barcelona. Por eso dije antes que tenía motivos personales y profesionales. Porque en Barcelona, y el año pasado, terminé el máster RETAN, que es el de máster rendimiento, tecnificación y alto nivel. Esto, estando allí, me dio la posibilidad de tener una experiencia que creo que pocos en Colombia la hemos tenido, y es estar dentro del Fútbol Club Barcelona. Estar 3 meses trabajando con el Barça Academy, aprender cómo trabajan allí, estar dentro de la Joan Gamper, que es la ciudad esportiva, conocer muchas cosas de lo que pasa allí en el Fútbol Club Barcelona. Y tengo ahora 2 perfiles, 2 perfiles. Uno que es el de ser maestro de un instituto o el de ser un preparador físico en el alto rendimiento, principalmente en fútbol. Pero esto no lo puedo hacer hasta que no resuelva mis documentos. Lo dije antes, ¿recuerdan? Que sin documentos aquí yo no existo para el Estado. Muchas gracias por venir a esta entrevista. Y nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y nada, solo espero que esta conversación, más allá de una entrevista y un deber académico, sea un tema de reflexión para vosotros, para cuando tengan la oportunidad de interactuar con una persona que no es de origen de España o de Cataluña, y que puedan ver que detrás de esa persona hay una historia muy interesante que contar, con muchas dificultades, a lo mejor unos más que otros, pero muy interesantes.